presentación. Damos la bienvenida a toda la gente que nos está siguiendo a través del Facebook Live. Estamos en un conversatorio con los candidatos de la Alianza Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa y Gustavo Pedraza, en una reunión con los representantes del sector artístico. Vamos a dar la palabra, por favor, ahora a Gabriel Mamani. Gabriel, si puedes encender tu micrófono, por favor. Hola a todos, ¿me escuchan? Adelante, adelante, lo escuchamos. Hola, muy buenas noches. Gracias por la invitación. Me parece importante que se generen espacios de debate para hablar de cultura. Creo que antes de empezar a discutir esta relación que se quiere generar entre Estado y artistas, es importante que el Estado cumpla las deudas que tiene con los artistas. No sé, yo llego a la reunión, me disculpo, no sé si han hablado mucha gente de esto, pero el Ministerio de Culturas ha desaparecido debiendo dinero a los artistas. Y como se han pintado las cosas, como el actual gobierno transitorio se va relacionado con el sector artístico, parece que no va a ser cumplido. Sé que tengo un grupo de Facebook, de WhatsApp, que he organizado con gente a la que el ministerio debe dinero. Por ejemplo, hay gente a la de cine a la que debe dinero, hay gente con la que hizo contratos, qué sé yo, de danza para un evento del Ministerio de Culturas, que el Ministerio de Culturas no pagó, primero a título de la crisis de noviembre, segundo a título de la pandemia, tercero a título de que ya no hay ministerio. Entonces, se arrastran muchas deudas que al parecer este gobierno no va a cumplir, que se arrastran desde hace un año. A mí me deben, por ejemplo, yo soy escritor, he ganado el Premio Nacional de Novela el año pasado. El Ministerio de Culturas me debe 38,000 bolivianos desde entonces, ya van a ser 9 meses. Y como yo les debo a la gente que ganó en poesía, a la gente que ganó en lengua originaria, a la gente que ganó en literatura infantil, a la gente que ganó en literatura juvenil, etc. Entonces creo que lo primordial es saber cuál va a ser la posición del señor Mesa respecto a estas deudas que tiene el Estado con los artistas, con varios artistas bolivianos. En segundo lugar, creo que es importante de hablar de hablar de fondos. Tal vez ya suene redundante, pero por lo menos en literatura, que es donde yo me manejo, los fondos son más premios. Les explico. En literatura se manejan así los premios. Hay un concurso de cuento nacional, el dinero va para el que saque el primer lugar. Hasta ahí muy bien. Hay que a ver, unos cuatro premios instaurados. Hay unos 4 premios instaurados en el plano de los escritores, pero no son fondos que se asignan previamente la creación de la obra, son fondos que se les dan cuando ya creas la obra. Entonces creo que es importante la creación de fondos que estén para incentivar la creación de la obra. Finalmente creo que es importante, y aquí también va otra pregunta, ¿qué va a hacer el señor Mesa en cuanto al mundo del libro? Sabemos que él ha publicado libros, y me gustaría conocer su opinión o su experiencia primero, ¿no? En la difusión de sus propios libros, de sus propias obras, y a partir de eso ver qué puede hacer para mejorar la situación de los libros. Uno de los grandes problemas aquí que tenemos es que hay escritores importantes en Bolivia, pero solo circulan aquí. No hay una política pública que sea para la circulación de afuera. Bueno, esa sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Gabriel, a ti por tu intervención. Cristina Buba tiene la palabra. Por favor, Cristina, si puedes encender tu micrófono. Sí, buenas noches, muchísimas gracias. Primero, saludos a todos, en especial a Carlos y a Gustavo y a todos los presentes, y los felicito por esta iniciativa, porque por lo general en el pasado hemos tenido nosotros, los trabajadores de cultura, que convocar e interpelar a los candidatos a la presidencia, vicepresidencia, etcétera, y vemos que un poco la figura ha cambiado y que es al revés, que los candidatos de Comunidad Ciudadana están dispuestos más bien a escuchar lo que lo que decimos varios de los que trabajamos en este sector. Y estoy de acuerdo con muchos que me han antecedido, y simplemente quería yo mencionar dos cosas. Una es cómo se creó el Ministerio de Culturas. Quizás muchísimos no saben en realidad lo que pasó, pero eso fue un triunfo de la sociedad civil, porque a través del movimiento cultural para seguir soñando, para seguir sembrando, ya en el año 1997
propusimos la creación de un Ministerio de Culturas. Entonces, el Viceministerio de Cultura pertenecía, si no me equivoco, al Ministerio de Desarrollo Económico, porque pensábamos que la cultura, bueno, que no podíamos hablar en un país multicultural como Bolivia de la cultura, sino de todas las culturas. Por tanto, propusimos el cambio de nombre de cultura a culturas, que por suerte ha sido tomado en varias alcaldías y gobernaciones que tienen sus unidades a las que le han cambiado el nombre y le han incluido la S, que en ese momento era muy importante. Sabemos todos, y no vamos a repetir, que en realidad el Ministerio de Culturas no ha cumplido con los objetivos para los que creímos que fue creado, pero sí simplemente se podría reorientar sus objetivos y sus acciones. Dentro de esas, lo más preocupante son la falta de políticas culturales para todos los sectores artísticos, culturales, etnias, pueblos indígenas, etcétera, etcétera. Y lamentablemente vemos también en la ley del patrimonio cultural, tanto en la Constitución Política del Estado como en la nueva ley de patrimonio cultural, la 530, que hay muchísimos vacíos. Uno de los peores vacíos es la falta de protección al patrimonio cultural en la Constitución, que en su artículo 99 ya no prohíbe la exportación del patrimonio cultural boliviano, sino que simplemente dice que, lamentablemente, la ley 530, firmada en el año 2014, no soluciona este problema, lo complica. Designación de la posesión del patrimonio cultural, porque por una parte habla de que el patrimonio tangible es del pueblo y el patrimonio intangible de los pueblos indígenas, habiendo sido siempre hasta entonces patrimonio del Estado en las anteriores constituciones, complica la figura porque en la ley de patrimonio nos habla de que solamente el patrimonio arqueológico, paleontológico y subacuático son del Estado y del pueblo, y es el único que está prohibido exportar. Por Cristina, tanto, desde ese estamos año de la en firma de tiempo, ese Cristina. patrimonio o de esa ley de patrimonio, posiblemente han habido muchísimas. Solamente que quería decir que sería muy importante que se pueda subsanar esta carencia, porque seguramente en este tiempo estamos perdiendo muchísimos bienes culturales que están saliendo al exterior, traficados ilícitamente, sin tener un ministerio que pueda hacer algo, bueno, que tampoco hizo mucho, y además de la destrucción del patrimonio de todo tipo de patrimonio en diferentes lugares del país. Gracias. Muchas gracias, Cristina, por tu participación. Escuchamos, por favor, a Luis Rico. Luis, si puede encender su micrófono, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Paula, por convidarme tu invitación. Y poder decir que, de repente, asegurar que en este último tiempo no ha habido un gobierno que haya entendido la cultura que nosotros hacemos. He pasado por momentos muy difíciles respecto de tratar de acercarme a algún gobierno que intente entender la cultura. Cuando reclamé la cantidad de escenarios municipales que tenemos en la ciudad de La Paz, el alcalde en ese tiempo, cuando inauguraba el Parque Urbano Central, se enojó conmigo. Después tuve problemas cuando quise ser mediador en un numeroso despido del Ministerio de Culturas, y el gobierno no entendió mi actitud mediadora. Cuando movilicé al barrio de San Pedro en base de una ley que está promulgada para que los internos del barrio, o digo, de la cárcel de San Pedro fueran trasladados y que tenían la intención de hacer ahí el Ministerio de Economía o de Desarrollo, una cosa así. Hicimos una movilización
y el gobierno nos calificó de subversivos. No entendieron la cultura. Ojalá en este tiempo podamos revertir esas ideas, pero a veces me pregunto, ¿para qué buscar más escenarios si estamos en una pandemia tan durísima? Ojalá dure poco, para que podamos tener una infraestructura acorde a cada país. Un Palacio de Bellas Artes aquí en la Plaza San Pedro. Y finalmente, agradecerles a todos ustedes escucharme y decir que Sobodaicom, la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores, está cometiendo un grave delito de violar los derechos de los autores de los quehaceres culturales, musicales de nuestro país. Se aumentan salarios, se hacen agasajos, pero muy poco pagan miserias a los creadores de la música boliviana. Y la música boliviana ha estado acorde con la representación digna del país en todo el mundo. Muchas gracias. Perdón, un poco refiriéndome a estos dos temas. Los espacios culturales en La Paz, donde nosotros estamos, son muy pocos. Entonces, somos tres sectores, el de teatro, el de danza y el de música, que estamos todo el tiempo peleando entre nosotros para conseguir un espacio y poder presentar nuestros espectáculos. Entonces, es realmente complicado hacer realmente cultura cuando no tenemos los espacios necesarios, ¿no? Y en el caso de Sobodaicom, todos, de acuerdo a las reacciones que veo, todos estamos de acuerdo que tiene que haber una fiscalización porque no está bien, porque los autores y compositores no reciben realmente lo que producimos, ¿no? Entonces, esas dos preguntas, ¿qué se piensa? ¿Qué se puede hacer? Al señor Carlos Mesa, a Gustavo Pedraza, que particularmente es un gusto poder estar en este debate, ¿no? Una última cosa, por favor. En este último tiempo, yo particularmente me estoy dedicando a hacer talleres virtuales para niños, adolescentes y gente mayor. Y bueno, pues casi Sobodaicom nos logró cobrar su participación. ¿Para qué? Para aumentarse salarios. Eso quiero denunciar a los colegas artistas, que no podemos permitir tanta corrupción en esa institución. Gracias. Muchas gracias por su participación. Ya estamos casi llegando al final del tiempo establecido para poder escucharlos. Fernando Arce tiene la palabra. Por favor, Fernando, puede encender su micrófono. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Antes que nada, difícil decir todo lo que queremos decir en 3 minutos, pero ahí vamos. Yo todavía creo que podemos ser un referente en las culturas mundial. Creo que tenemos una potencialidad increíble gracias a la diversidad que tenemos, gracias a la diversidad que ha sobrevivido más que nada a pesar de nuestra historia, ¿no es cierto? Realmente creo en eso. No podemos olvidar, no podemos ignorar el tema COVID. Creo que es imposible ignorarlo. Obviamente la salud física es prioridad en esta era, en esta época, pero creo que pronto ya se viene el post-COVID, ¿no? Y hay algunas familias que ya están viviendo el post-COVID y creo que el arte puede entrar ahí. Yo no quisiera hablar de cultura en general, voy a hablar solo del arte porque a veces usamos uno por el otro, ¿no es cierto? Entonces voy a hablar solo sobre el arte porque cultura es tremendamente abrangente, pero creo que el arte, se está comprobando que el arte es una manera de sanación, ¿no? Y creo que eso vamos a necesitar como sociedad. Es algo que no nos esperábamos mundialmente, pero que el arte está en primer frente ahora mundialmente hablando para el bienestar mental y físico también de la gente que está pasando por esto. Y somos todos, ¿no? Entonces, no creo que se necesite en algún momento competir con fondos para la salud, pero sí ver cómo el arte puede entrar a esos fondos también. Creo que muchos artistas estarían más que disponibles y más que felices de poder ser partícipes de este proceso de sanación para toda la sociedad boliviana.
Se van a necesitar préstamos posiblemente, no sé, no soy economista, infelizmente esas cosas no puedo decir, ¿no? Pero bueno, aparte de todo lo que está pasando con el COVID, yo creo que estoy de acuerdo con algunos colegas que tenemos que cambiar la imagen del artista y del arte en Bolivia, punto. Eso es fundamental. Si no cambiamos la imagen del artista y del arte en la sociedad boliviana, no va a pasar nada. Y yo creo que eso tiene que ver con una corresponsabilidad entre Estado y artistas, ¿no? Y tiene que ver con algunas cosas como protección de derechos de autor, también revisar tal vez el tema impositivo, ver cuál es la responsabilidad del artista también en la sociedad y que el Estado exija eso, ¿no es cierto?, de sus artistas de una forma. A mí me parece muy gracioso, hablando del Ministerio de Culturas, que ya no existe. Estamos totalmente abandonados, no estamos más o menos abandonados, estamos totalmente abandonados. Me parece muy gracioso que gente diga, bueno, pero si el Ministerio de Culturas no los ayudaba, entonces, ¿cuál es el problema? ¿No es cierto? Yo voy a seguir haciendo arte, ¿no? El tema es que un jugador de fútbol posiblemente va a seguir jugando fútbol si le quitan los estadios, ¿no? Pero no va a poder ir a la Champions, perdón el ejemplo tal vez tonto, ¿no es cierto? No va a poder competir con el resto del mundo, no va a poder traer a gente de afuera. Entonces, necesitamos un Ministerio de Culturas para que genere gestiones. Eso es lo que no hay, gestionar el arte, no solo interdepartamental, intermunicipal, nacionalmente hablando, que gestione junto con la Cancillería, Fernando, las estamos relaciones sin tiempo exteriores. ya, por favor. Ok, solo entonces eso es lo más importante, yo creo, ¿no? La gestión, y que el ministerio no se ocupe de todo, que vea que hay buenas ideas en todas las ciudades, en todos los pueblos de Bolivia, que sea un gestor, que no se cargue la mochila entera. Yo creo que tiene que librarse un poco de toda la responsabilidad, pero tiene que tener un grupo de gente que va a gestionar eso y que va a ver lo bueno que se está haciendo en Bolivia y potencializar todo eso. Muchas gracias. Gracias, Fernando, a ti por tu participación. Jimmy Gira tiene la palabra. Jimmy, por favor, puede encender su micrófono. Muy buenas noches, muchas gracias. Voy a tratar de sintetizar un poquito. Creo que primero, y es muy importante que entendamos que sin cultura no hay memoria. Y no podemos dejar de pensar en que nuestros pueblos necesitan tener una memoria, porque sin memoria no hay identidad. Entonces es súper importante que destinemos fondos, recursos y programas para sostener esto que es nuestra cultura, que es totalmente transversal. Quiero aclarar que los artistas no pedimos limosna, no estamos pidiendo bonos, estamos pidiendo medios para trabajar y para aportar como ciudadanos, como bolivianos, como responsables de nuestra sociedad, para que el poder económico se soporte, porque hasta el momento, quieran o no, somos el quinto pilar de la economía. Si ustedes ven todas las fiestas culturales, toda la artesanía, todo el comercio informal que se mueve alrededor de una producción y todo lo demás, estamos generando un proceso económico realmente fuerte y no lo están reconociendo. Y creo que necesitamos políticas que vayan a dar fomento, inversión y salvaguarda a todo lo que implica la inversión en lo que es cultural, en lo transversal. Estamos en un cambio paradigmático terrible y vamos muy atrasados con el resto del mundo porque deberíamos haber pasado al mundo digital hace 10 años. Y ahora en este retraso que vivimos, al que nos ha acercado la pandemia, nos vemos que nuestros docentes no saben trabajar desde lo digital. Si hace tiempo hubiésemos entrado y si desde la escuela permitiesen a los artistas entrar a formación en los colegios, en las unidades educativas, no para formar artistas, no para generar nuevos actores culturales, sino para generar ciudadanos creativos. El arte va a ayudar a desarrollar los hemisferios creativos en nuestros niños y a futuro estos ciudadanos van a ser quienes van a aportar con ideas y soluciones y no van a responder mediáticamente ni mnemotécnicamente a lo que va presentándose en su trabajo cotidiano. También, por otro lado, creo que deberíamos abrir programas de formación serios, estables, reconocidos por todas las universidades, porque no tenemos programas y no se puede validar. Yo he estudiado en el exterior y no puedo validar mi título de licenciado en artes porque no existe la carrera en Bolivia, no puedo validar teatro porque no hay institución que me reconozca o me avale porque no está dentro del sistema educativo. Programas de gestores, señor Carlos.
Necesitamos programas de gestores culturales que se acerquen a las comunidades, a los barrios, a los vecinos, escuchen al Silacat, a la Mauta, al que vive, al más viejito del barrio, y saque sus necesidades culturales y lo vuelva a proyectos, y ayuden a fomentar y desarrollar proyectos culturales para que desarrolle esa microeconomía en los barrios. Veamos lo que ha pasado en Medellín. Hace 30 años han invertido el 8% de su POA para cultura, y hoy en día es un espacio de turismo cultural imperdible para el turista, para el europeo, para el americano. ¿Y qué está vendiendo Medellín? Está vendiendo cultura, está vendiendo grafitis, está vendiendo radios urbanas, está vendiendo todo un programa de incentivo a la acción y a la voz. Necesitamos leyes de contenidos para los medios que obliguen que por lo menos el 50% sea producción nacional, que el 50% de las actividades que se vayan a realizar sean subvencionadas. Y necesitamos también espacios para desarrollar y llevar la cultura no solo a teatros, sino también a barrios, a comunidades, acercar la cultura y acercar los medios artísticos a los ciudadanos en los diferentes espacios territoriales, porque todos los bolivianos merecemos y debemos tener acceso a nuestra cultura, a nuestra reivindicación, a nuestra identidad. Se lo planteo más como un pedido y como una invitación a que hagamos reflexión en que la cultura es tan transversal que es imposible no darle un lugar privilegiado para el desarrollo de nuestra sociedad. Muchas gracias, Jimmy. Escuchamos a María Isabel Villagómez y con ella vamos a concluir el espacio asignado para poder escuchar a todos los invitados. Lamentamos mucho no poder atender tantas solicitudes, sin embargo les pido que vayan dejando sus comentarios en el chat para que podamos recogerlas. Por favor, María Isabel, puedes encender tu micrófono. Gracias, Janine. Voy a ser brevísima. Creo que hemos todos congeniado y hemos todos pedido un poco lo mismo, ¿no? Que se determine la cabeza de sector. Nos importa porque o somos artistas o tenemos gestiones en leyes que no se han cumplido o tenemos deudas o estamos preocupados por el patrimonio. Es decir, realmente como ya han mencionado Guiomar, Mesa y Cristina Buba, estamos en un momento de completo riesgo. Estamos apenas, muy difícilmente salvaguardamos el patrimonio que tiene que ver con lo que Jimmy ha mencionado de la identidad. Y ahora tampoco podemos hacer ninguna gestión al respecto. Entonces creo que es un momento clave para determinar la apertura ya o el funcionamiento ya del Ministerio de Cultura. Gracias. Muchas gracias, Marisabel. Con esto concluimos y damos paso a nuestros candidatos. Gustavo, tienes la palabra, por favor. Gracias, Janine. Gracias de verdad por compartir percepciones, recomendaciones, ideas que son de altísimo valor para nosotros. Yo voy a ordenar mi exposición muy rápida. Primero, nosotros somos un referente cultural en todo el mundo, como lo somos también en el tema ambiental. Nuestro grave problema es el Estado y cómo se gestiona desde el Estado la cultura. ¿Por qué tenemos tantos problemas, no solo en el campo de la cultura, sino en todos los campos? Porque el Estado ha sido administrado por un modelo de partido, por un modelo de visión. El poder absoluto, el poder se engulle todo. El partido conquista poder y ese poder gestiona el Estado sin darle valor al conocimiento, sino el acto de poder se impone ante todo. Una gestión del Estado solo desde el poder no valora el conocimiento, no va a valorar la cultura, porque la cultura no es rentable electoralmente, porque ese modelo de gestión estatal ve al Estado como el campo de reproducción del poder en el corto plazo. Y como la cultura no le es rentable, obviamente no va a darle prioridad a la cultura. Y como el Estado es gestionado sin conocimiento, solo por el acto de poder, no le dan valor tampoco a la cultura. Entonces, esa es una de las grandes limitaciones. La otra es la economía. La matriz económica que tenemos, la extractiva, es centralizante, es concentradora del recurso económico. Y el caudillo, el cajero del Estado,
de esta economía extractiva pública, asigna, distribuye en función a sus intereses de poder. Y la cultura, nuevamente, no le genera, no es rentable. Por lo tanto, no le asigna. ¿Dónde le asigna? Bueno, le asigna a la carretera, le asigna al cemento, le asigna a las Fuerzas Armadas porque le da seguridad, le asigna a la policía porque le da seguridad interna, etcétera, etcétera. Entonces, la situación en la que estamos está determinada por esa visión. Entonces, tenemos que renovar, tenemos que innovar en ese campo. Es esencial cambiar la visión de la gestión estatal. La gestión del Estado tiene que ser gestionada en el equilibrio, en el justo medio, el acto de poder y el acto administrativo con conocimiento. Cuando estén gestores del Estado, cuando los gestores del Estado tengan capacidad, tengan conocimiento, van a valorar la cultura. Entonces, esa es una de las primeras tareas que tenemos nosotros que hacer, porque el político, mucha gente dice, los políticos todos son iguales. No, no todos son iguales. Y ahí está nuestro desafío de ser diferente. Y ahí está la posibilidad real de que podemos hacer la diferencia en esta primera visión, que es desde nuestro punto de vista el marco teórico de lo que es la gestión estatal. El tema segundo, hay que innovar, sin ninguna duda. No podemos seguir transitando el mismo camino porque vamos a llegar al mismo lugar. Entonces, tenemos que innovar, ¿no? Creo que Joaquín decía, hay que responder de una forma a esos viejos problemas. Entonces, ese es nuestro desafío. Si nosotros cambiamos esa visión, ese modelo mental de ver la gestión del Estado, tenemos que cambiar también la gestión desde el Estado de la cultura. Y en ese sentido, es muy importante ver a la cultura como una industria, no solo como una manifestación de arte. Y cuando la miremos a la cultura como una industria en el todo, articulada a la gastronomía, al turismo, a la diversidad que tenemos en Bolivia, va a cambiar. Es decir, tenemos que incorporar al sector privado en la gestión cultural. O sea, esa debe ser la principal innovación. Todos los movimientos en el mundo, culturales en el mundo, ven a la cultura como industria. Entonces, en el momento en que miremos a la cultura con el actor privado incorporado, vamos a tener que tener al sistema impositivo como una herramienta de incentivo. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de generación económica. Entonces, la innovación desde la gestión estatal tiene que tomar al sector privado como uno de los actores, diría yo, muy importante. La integración, es decir, cuando hablamos de manifestación o gestión cultural desde el Estado, tenemos que poner en el mismo sector a la gastronomía, tenemos que poner a la economía naranja, que es lo que están haciendo los colombianos y les está yendo muy bien. Esa es la mirada que nosotros tenemos en este campo de la innovación, en la visión, en la gestión del poder, en la gestión del Estado y en la gestión de la cultura, dándole una visión distinta a la tradicional. Si nosotros administramos el Estado como lo han venido haciendo, vamos a quedarnos en el mismo lugar. Y finalmente, hay un tema de implementación, ¿no? Que tiene que ver con las leyes. Las leyes no son nada si no se implementan. O sea, ¿y quién implementa leyes? Las instituciones. Si nosotros no tenemos instituciones sólidas, gestionadas por gente independiente del caudillo, del partido, vamos a seguir el mismo lugar. Por lo tanto, las instituciones son los campos donde el conocimiento tiene que ser el rector, no el amigo del ministro, no el amigo leal que le puso plata a la campaña, ni el carnet del militante, el que sea el pasaporte para ser director de un museo o de alguna otra entidad pública. Entonces, eso tiene que ver la implementación con la capacidad institucional. Tenemos que reconstruir las instituciones en el campo de la gestión cultural. Cuando tengamos estas instituciones funcionando, vamos a tener ahí la capacidad de implementar la seguridad social para los artistas, la aplicación de los derechos de autor, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica es una consecuencia. Eso no se logra con un decreto, con una ley. Eso se logra con la sincronización
del funcionamiento independiente de la institución. El derecho de los artistas, la seguridad social, el seguro médico. Es decir, eso ya tiene que ver con la capacidad de implementar lo que está legislado. Y creo yo que esas son las partes esenciales de lo que yo tengo ahora que compartir con ustedes. Carlos, que es el experto, y obviamente yo creo sí que tenemos aquí la gran oportunidad de darle un gran salto, un gran cambio a la cultura con el conocimiento y la experiencia que tiene Carlos, fundamentalmente. Le cedo la palabra a Carlos. Muchas gracias a usted. Gracias, Gustavo. Gracias a todos ustedes. Creo que han expresado de una manera plural, múltiple, diversa, lo que son visiones, demandas, problemas y propuestas vinculados a las culturas. Un primer elemento importante es, coincido y creo que es fundamental recuperar lo que Gustavo ha planteado en su explicación, en su lectura de cómo entendemos nosotros el tema culturas. Esto tiene que ver con aspectos que ustedes han mencionado de una manera muy clara, aspectos vinculados a lo que conocemos popularmente como la economía naranja. Tenemos que dar el salto cualitativo fundamental de entender la creación artística, la gestión artística, tanto individual como colectiva, como una realidad y una potencialidad de ser un soporte de tu vida, la individual y la colectiva, de convertirse en un elemento de empresa, en un elemento de industria, en un elemento de creación de riqueza. Y eso tiene que trabajarse en función de las plataformas y las oportunidades en el contexto de la sociedad y en las responsabilidades de Estado. Una primera respuesta, obviamente la decisión de la presidenta en el gobierno de transición de eliminar 3 ministerios ha sido una propuesta que no ha respondido a ningún tipo de estrategia y a ningún tipo de objetivo político económico. No hay razón alguna para suponer que la eliminación de esos 3 ministerios haya implicado un ahorro y sobre todo una posibilidad de invertir en el caso de la pandemia del coronavirus. Ha sido una acción puramente retórica y que además no tiene que ver con las potestades que tenía este gobierno de transición, cuyo único objetivo es la administración electoral y el proceso de lucha contra la pandemia del coronavirus. Por lo tanto, la restitución del Ministerio de Culturas tiene que pensarse de una manera muy clara, como un hecho objetivo, y esa restitución tiene que trabajarse sobre un matrimonio muy importante que creo que ustedes lo entienden perfectamente, se debe vincular al turismo y se debe vincular a actividades conexas como la gastronomía. Y mencionamos la gastronomía, tanto Gustavo como yo, porque potencialmente dentro de las expresiones de nuestras culturas y de nuestra potencialidad económica te puede significar un impulso muy significativo como referente de ese escenario de lo que llamamos culturas, lo que llamamos matrimonio con el turismo y lo que llamamos la construcción de un espacio de generación de ingresos y de riqueza. Si no entendemos eso, no vamos a poder trabajar juntos positivamente. Por supuesto, cuando digo entendemos, digo el Estado y los artistas. El Estado como una plataforma de articulación a la que voy a hacer referencia ahora a partir de algunos de los planteamientos que ustedes han hecho. Comenzaré por la lógica desarrollada por Mela Márquez. Un fideicomiso o un banco de culturas que tiene que ver con una ley de mecenazgo. Creemos que esta idea, que es una viejísima idea, que hemos vivido a lo largo de décadas, no se ha aplicado adecuadamente. Uno de nuestros compromisos es la construcción de ese escenario, un escenario en el que el concepto de mecenazgo tenga, por supuesto, una referencia de beneficio directo para quien ejerce el mecenazgo desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de su impuesto a las utilidades, desde el punto de vista de la articulación que construya el incentivo y que construya, por lo tanto, una lógica no solamente referida a quien está interesado en fomentar la cultura desde el punto de vista privado, sino quien está interesado en tener una combinación positiva de cuánto aporta y cuánto recibe en descargo de sus obligaciones impositivas con el Estado. Ese es un primer elemento que nos parece fundamental. El segundo elemento es
la preservación de las iniciativas que son parte de los aportes que el Estado en diferentes momentos de su historia ha dado y que funcionan. Por supuesto, la fundación del Banco Central de Bolivia, que es, a nuestro entender, el instrumento fundamental de preservación de patrimonio, de reformulación de la política de museística, de la lógica de difusión, de comunicación y de preservación de nuestro patrimonio, y lo voy a unir inmediatamente con los planteamientos y preocupaciones de Cristina, que deben mantenerse y ampliarse. En nuestro criterio, hay algún otro repositorio fundamental del país que tiene que ser incorporado a la Fundación del Banco Central de Bolivia, aún en un contexto complejo económicamente hablando como el que estamos en este momento. Pero eso tiene que preservarse. Tiene que preservarse el PIU, que tiene que ver con programas de intervenciones urbanas, que teóricamente tenía un patrimonio de 140 millones de bolivianos que queda pendiente. Lo que decía con mucho criterio Gabriel, ahí tenemos ideas positivas que nos están llevando a la práctica. Estamos hablando del PIU y sus obligaciones no cumplidas. Estamos hablando del Premio Nacional de Cultura. Estamos hablando de los premios de literatura. Y estamos hablando del mismo problema que tienen los proveedores de construcción o los proveedores de textiles o los proveedores de infraestructura en cualquier contexto. Ustedes, como gestores culturales y como autores culturales, tienen tanto derecho de recibir un pago del Estado como cualquier otro de los proveedores. Uno de los objetivos de nuestra línea económica en la reactivación de la economía del país es pagar las deudas del Estado a sus proveedores, desde la construcción hasta la cultura, las culturas. En este caso, nuestro compromiso es establecer una valoración de lo que se debe y tratar de ejecutar un pago lo más pronto posible, manteniendo los programas. Yo no era muy partidario, por ejemplo, de los premios nacionales de cultura, sobre la idea clásica de un gran premio nacional de cultura para una sola persona o para una sola institución, pero nos dimos cuenta de que la multiplicación de esos premios genera impulso, genera entusiasmo y genera sobre todo oportunidades. Oportunidades que tienen que estar previamente financiadas. Este es un elemento crucial, pero el compromiso está en el mantenimiento de esas iniciativas como la Fundación, el PIU, el premio, los premios nacionales de cultura, los premios de literatura y otras iniciativas, por supuesto, como la Biblioteca Boliviana del Bicentenario, que es uno de los logros más importantes en muchos sentidos que tiene que mantenerse. Y yo diría, no hay razón alguna para hacer un cambio estructural. En este momento es un tema de discusión, pero no viene a cuento. La preocupación de Cristina es clave. Tiene que ver con una ley que ha generado más confusión y más vacíos que lo que ha llenado. Tenemos que reformular qué entendemos por protección de nuestro patrimonio desde el punto de vista de la ley. ¿Qué entendemos por un patrimonio que tiene una antigüedad muy grande y que tiene unos límites que tienen que ser razonables? Es decir, ¿qué proteges desde el punto de vista de la preservación de una obra de arte que tiene 200 años o 100 años o 50 años en función de su comercialización prohibida o en función de su liberación para poder ser comercializada, para hablar del arte contemporáneo? Pero entiendo perfectamente, Cristina, que tanto la Constitución como la Ley de Patrimonio Cultural dejan grandes vacíos que tenemos que llenar y que tenemos que establecer con claridad, sin ser más papistas que el Papa, pero estableciendo además una conciencia clara de qué pertenece a la idea de patrimonio del Estado y al patrimonio de los pueblos indígenas y su riqueza ancestral. Lo mencionaba también de manera muy importante Reinaldo, creo que tiene una razón gigantesca. La construcción de la idea positiva de la plurinacionalidad y de las 36 culturas, para mencionar un tema que la Constitución reconoce que a estas alturas se ha debido perder por lo menos 7 u 8 y están en camino de perderse otras varias, nos establece una obligación como Estado, una obligación de preservación de lenguas, de culturas, de tradiciones y un criterio de salvación de espacios culturales, de protagonistas de pueblos indígenas que están desapareciendo porque el Estado no se ha ocupado en absoluto de salvarlos, de lo que significa una transformación de la sociedad, urbanización y todo ese tipo de conceptos, pero que tiene que ver no solamente con la idea clásica que el gobierno intentó imponer, el gobierno de Morales, de la descolonización, como si fuera el único elemento que puede funcionar desde el punto de vista retórico. Creo que esa es una obligación del Estado. En el ámbito de la legislación, nosotros creemos que la legislación tiene que venir acompañada del concepto de fomento y las leyes, algunas de ellas tienen los fondos de fomento.
fondos de fomento, como en el caso del cine, el ADECINE que sustituye al CONACINE, que tiene que ver con una política específica, pero que requiere del establecimiento, primero, de un presupuesto anual establecido, y algo que mencionaba Rodrigo, y que es una tarea fundamental de un Ministerio de Culturas, que no solamente tiene que ver con un fomento directo, tiene que ver con un vínculo con el mundo, tiene que ver con contactos, tiene que ver con plataformas de financiamiento y de garantías de financiamiento, tiene que ver con ingresos en estructuras como los consejos internacionales de cine o los fondos internacionales de coproducción audiovisual, en otros ámbitos, en las artes visuales, etcétera. Esa es una tarea básica de políticas de cultura, que te permita hacer que el Ministerio de Cultura sea tu buque insignia para permitir abrir esos espacios de conexión que a veces son más difíciles para los propios artistas. Vuelvo al tema de la legislación. En el tema de la legislación, el riesgo está en que establezcamos desde una ley de culturas, que me parece un elemento clave, pero si establecemos una ley para los artistas en dramaturgia, una ley para los músicos, una ley para los artistas visuales, una ley para los gestores culturales. Sí, podemos tener un conjunto de leyes que vayan, digamos, dispersando esfuerzos. Yo establecería la lógica de plantearnos para qué una ley, para la protección de los intereses de los artistas, sin ninguna duda. No estoy negando en absoluto, y esto tiene que ver con la referencia de Fabio, que establecía esta necesidad, sino analizar cómo articulamos de una manera más coherente la legislación vinculada a las culturas, a los gestores culturales y a los artistas. El concepto de fondo funciona en la medida en que el fondo está garantizado por un presupuesto. Y eso tiene que vincularse directamente con la ley de mecenazgo. Pero yo quiero entrar aquí a una consideración con ustedes que es crucial. Podemos establecer protección a nuestros artistas, podemos establecer cuotas de pantalla, podemos establecer un financiamiento de fomento a la realización de ferias del libro en función de incentivos impositivos, en función de provisión de infraestructura, etcétera, que ya se da en algunos lugares del eje troncal, pero si no construimos mercados para el arte nacional, no vamos a avanzar demasiado. Ahí entramos con el turismo, por una parte, que es muy importante, y ahí entramos con el concepto del mercado local. Si yo voy a hacer una película que me va a costar $500,000 y voy a tener 3,000 espectadores que ven la película porque no hemos construido un mercado, no para esa película. No estoy hablando del cineasta o del cantante o de la dramaturgia, del dramaturgo o la dramaturga que hagan una obra determinada. Estoy hablando de construir un mercado boliviano para la cultura, las culturas, las expresiones artísticas del país. Si no construimos mercados que valoren nuestra capacidad de creación, vamos a tener dificultades. Esa es una construcción. Analicen ustedes el ámbito que más conozco, el tema del cine. Hay una caída muy significativa de audiencia, de espectadores que no están pagando la posibilidad de lo que tú estás invirtiendo en una obra de cine. Y lo mismo plantearía yo para las artes visuales. Si no construimos una infraestructura adecuada, atractiva, dinámica, popular en un sentido no demagógico ni populista, en un sentido real de el artista, los artistas acercándose al público, es muy difícil que toda esta estructura tenga sentido. Es decir, este es un camino de doble vía. Es un camino en el que el Estado tiene un rol, tiene que definir políticas, tiene que generar infraestructura y tiene que generar espacios de fomento. Pero tenemos que recomponer y reconstruir en determinados ámbitos lo que es nuestro mercado de consumo. Y ahí, por supuesto, ustedes lo han mencionado y es un elemento evidente, la fiesta del Gran Poder o el Carnaval de Oruro. La fiesta del Gran Poder, para poner el ejemplo más dinámico, es una máquina de hacer dinero. No solamente es una expresión cultural extraordinariamente importante, una expresión en todo el sentido, pero que genera una industria, que es un mecanismo de construcción de riqueza y de construcción de espacio cultural y de generación de espacio de interés interno y de interés externo.
no digamos el Carnaval de Oruro. Lo mencionaba Rolando con la preocupación. El Carnaval o el Gran Poder como elementos estacionales de un par de días. Si tú analizas lo que mueve el Gran Poder antes y después, estamos hablando de varios meses. Estamos hablando de prestes, estamos hablando de fiestas, estamos hablando de reuniones, estamos hablando de encuentros, estamos hablando de conciertos. Es decir, alrededor del Gran Poder hay una industria gigantesca, desde el bordado hasta los artistas que son invitados para participar, como construcción de un espacio que se está produciendo en otros lugares. Es decir, tenemos que lograr que el escenario central, Carnaval de Oruro, que son 3 días, se convierta en un escenario que tenga unas ramificaciones muy complejas y muy enriquecedoras para una región, en este caso la ciudad de Oruro. Si centramos exclusivamente el tema en el hecho mismo del carnaval, no estamos entendiendo su comprensión y su potencialidad global. Creo que ese es un elemento importante, es decir, que los artistas y las artistas que están en un ámbito distinto puedan incorporarse a ese tipo de expresiones, porque de lo contrario no vamos a construir eso que se llama la industria naranja o la economía naranja. Y un elemento final para la reflexión. Es crucial que establezcamos en el espacio de las autonomías una construcción común entre Estado central, gobernaciones y municipios. Y en ese sentido, se ha mencionado a PAC para poner un ejemplo valioso, y se ha mencionado el Festival de Música Barroca, y tenemos el caso de lo que se está haciendo en las misiones de chiquitos, que tienen que ver con iniciativas particulares o iniciativas privadas que tienen ya un carácter público y que deben estar respaldadas por el espacio municipal, por el poder municipal, por el poder departamental y por el poder nacional. En la medida en que tú encuentras un nicho tan interesante, por ejemplo, como el Festival de Música Barroca, hay ahí inmediatamente la necesidad de una intervención del Estado en función de apoyar lo que se ha convertido ya en un escenario internacional de atracción turística. Esto es una construcción par y paso. No toda iniciativa puede ser respaldada desde el primer minuto porque no sabemos su desarrollo y su potencialidad. Pero en la medida en que se van construyendo masas críticas que te demuestran que eso funciona, el Estado central tiene un papel que jugar. El otro tema tiene que ver con las asociaciones regionales. En el caso de los departamentos que están fuera del eje troncal, voy a poner el ejemplo del circuito Sucre, Potosí, Uyuni, y lo que en la década de los años 90 fue un festival alternado entre Sucre y Potosí, un festival musical, cultural, con un conjunto de expresiones complementarias que empezaron a generar unas fechas de turismo interno y de turismo externo. Eso no funcionó por falta de coherencia, por falta de construcción, de generosidad mutua, por decir por qué primero él, por qué segundo yo. Son circuitos que pueden construir espacios comunes interdepartamentales e intermunicipales entre turismo, gastronomía y culturas. Lo que vale para el circuito Sucre, Potosí, Uyuni, puede construirse en el sur, en Tarija, extraordinarias posibilidades de Año Nuevo y Carnaval, con todo lo que significa la celebración del vino, la celebración de la comida, de los jamones, de los quesos, y el circuito que puede ser un circuito vitivinícola vinculado al Carnaval y vinculado al Año Nuevo. Son espacios de construcción en los que sí tiene participación como articulador y como plataforma el Estado central, las gobernaciones departamentales y los municipios. Creo que tenemos ideas claras, sabemos que tenemos que establecer un fondo de mecenazgo con una legislación nítida, incentivos impositivos, un matrimonio entre turismo, culturas y gastronomía. Tenemos que definir una legislación en la que aquellos espacios de fomento sean realmente sustentados por un presupuesto anual razonable y que se pague. Y tenemos que permanecer con aquellas experiencias positivas. Yo soy enemigo completo del año cero de la revolución. Yo creo que podemos hacer cosas importantes nuevas, tenemos que hacerlas y tenemos que transformar cosas que están muy, pero muy mal, que están en el infierno, para ponerlo de manera metafórica, pero hay otras actividades y otras iniciativas que deben permanecer. Espero que hayamos podido dar una respuesta
Gustavo de una manera mucho más estructurada en función del rol estatal en el ámbito de la cultura y yo con aspectos específicos y concretos para responder sus inquietudes y sus necesidades. Termino con lo de Marcos. No estamos un poco pronto para poner nombres, pero tengan la seguridad y estoy convencido de que en un momento de desinstitucionalización, las personas construyen instituciones. Cuando ya las instituciones están construidas, vas adelante sin problema. Pero cuando hay una desinstitucionalización, la fe se pone en las personas que tengan la condición y la capacidad y el conocimiento para mostrar que ellas representan credibilidad. Estamos en ese compromiso y lo haremos saber en su momento lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Gustavo, don Carlos, por favor, pedirle un resumen de la reunión que acabamos de sostener. Hemos llevado adelante un encuentro con más de 240 artistas de todo el país que nos han planteado sus desafíos, sus preocupaciones y sus preguntas sobre una palabra que es muy amplia, pero que creo que es muy cohesionadora: culturas. Primero, sobre el ministerio. Por supuesto que fue una decisión arbitraria y poco afortunada del gobierno de transición. El ministerio tiene que volver a funcionar y tiene que trabajarse de una manera clara con políticas establecidas. Creemos que hay que establecer rápidamente un fondo de mecenazgo en una vinculación entre el sector público y el sector privado, un fondo de mecenazgo que tenga incentivos impositivos y que sea clara en las diferentes actividades que quienes quieran llevarlo adelante vayan a desarrollar. Creemos que hay que establecer una mayor claridad en la legislación sobre el patrimonio nacional. Nos han planteado que es muy confusa y muy llena de vacíos o está saturada de vacíos que tenemos que modificar. Hay que establecer con claridad los espacios de fomento que ya están establecidos en la ley y establecerlos con garantía de presupuesto que los respalde y el compromiso de pagar las deudas que el Estado tiene con los gestores y los autores culturales que recibieron premios o recibieron fomentos que nunca se les fue pagado y que tienen un compromiso. El Estado y el Estado somos, independientemente de quién sea el gobierno, quienes lo representamos y nos comprometemos a cumplirlo. Creemos que tenemos que establecer de manera conjunta un espacio de articulación para construir una economía naranja. Y finalmente, nos parece fundamental que esa iniciativa sea entendida tanto por los artistas como por nosotros y los gestores culturales y, en definitiva, llevar adelante una línea de comunicación entre el Estado central, los gobiernos departamentales y los municipios. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ha sido realmente un privilegio. Muchas gracias, don Carlos. Gracias, Gustavo. Y gracias a todos por participar en este conversatorio. Será hasta una próxima oportunidad. Buenas noches. Gracias. 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 Nace para ti una frecuencia joven en el dial. Desde el Centro Cultural Don Bosco,